Es fácil y rápido. Em, Realmente ya estoy grabando. Así estoy grabando. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño salto de, digamos, de lo que ya vimos a las propiedades de los estimadores. ¿De cuáles estimadores? De los betas que vamos a estimar cuando hacemos nuestra función de regresión lineal. Entonces, la última vez hablábamos que teníamos unas variables, ¿cierto? Acá, unas variables con las que construíamos este modelo, que este modelo nos decía o nos generalizaba cómo iba a ser el comportamiento de una variable de interés y cuando estamos modificando la variable x. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, habíamos hablado también de que el modelo es un modelo de regresión lineal cuando es lineal en los parámetros o en los coeficientes o en los betas. Se pueden usar esos tres nombres. Y puede o no puede ser lineal en las variables. O sea, los x van a ir al cuadrado, van a ir a la 1, a la 2, a la 3, a lo que sea. Entonces ahí ya no son lineales. Entonces, bueno, finalmente también les dimos una interpretación a los betas y luego nos preguntamos, bueno, ¿cómo encontramos esta raya de acá? Esa raya de acá o esa función, para que suene mucho mejor, esa función la obtenemos a través de esta ecuación y esta ecuación la estimamos, esos betas los estimamos a través de ese procedimiento que les comenté que era como mínimos cuadrados ordinarios, en el cual minimizábamos el error, ¿cierto? Es decir, que de la observación que yo veía, quería que mi modelo, eh, que la predicción que yo realizara con mi modelo fuera muy próxima a la que yo estoy observando. Entonces, en ese sentido, tengo que encontrar esos betas que me cumplen esa función. Y entonces lo que voy a terminar haciendo es minimizando esta suma de cuadrados del error. O sea, va a estar próxima a cero. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo observo va a ser muy similar a lo que yo predigo. Listo, entonces lo único que tengo que hacer es ajustar estos betas. Y esos betas no se hacen manualmente, sino que nosotros pues derivamos, igualamos a cero. En ese sentido encontramos como el punto mínimo donde esta función tiene el mínimo, ¿cierto? Y esas ecuaciones o esos puntos que cumplen esa condición son estas ecuaciones normales que finalmente definimos. Entonces, cuando a mí me traen unos datos de X, de una sola X para explicar un Y, entonces yo tranquilamente, que también fue lo que hicimos al acabar la clase, fue que obtuve eh, la, el beta y el beta 1, los estimados de estos betas, a través pues, de estas ecuaciones normales. Entonces, finalmente es hacer un cálculo bastante sencillo. Ya cuando entremos a regresión lineal múltiple, pues ahí sí ya nos toca hablar de matrices porque pues, se complica un poco la cosa. Habíamos dicho que también la incorporación del X en el Y, pues tiene unas finalidades más como de entender, de explicar, de predecir, de mejorar la precisión de la inferencia en nuestra inferencia estadística. ¿Listo? Entonces, con eso podemos hacer lo que yo les decía, mi modelo va a tener dos fundamentos principales. Uno, que yo pueda interpretar mi modelo, ¿cierto? Entonces yo puedo interpretar los betas y decir, uy, el beta es 300. Entonces parece que esta variable X tiene bastante relevancia para explicar el Y. O en otro sentido, quiero saber si una persona que tiene, no sé, eh, una vida crediticia de tantos años, se le va a otorgar qué tipo de préstamo. Entonces, para eso funcionan estos modelos. ¿Listo? Entonces, para, digamos, como precisar la información mucho mejor. Listo. Entonces, también de lo último que hablamos fue que nuestras Y va a seguir una distribución normal, va a tener una media que va a estar definida por la función de regresión que yo establezca aquí, ¿cierto? Y una varianza sigma cuadrada que va a estar relativa al proceso del fenómeno aleatorio del que estemos hablando, en el que estemos montados. Entonces ahí pues vamos a esperar que esta sigma cuadrada pues no presente ningún tipo de alteración, que es lo que vamos a ver también más adelante, mucho más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando este supuesto de homocelasticidad no se cumple y hay heterocelasticidad en la varianza? Entonces, uno tiene su modelo, ¿listo? Llegamos al punto en que tenemos un modelo
Em, y ese modelo, entonces nosotros lo podemos crear por los mínimos cuadrados ordinarios, podemos hacerlo en Excel a mano, como lo hicimos la última vez, lo podemos hacer en R a mano, o podemos simplemente, este no es, o podemos simplemente usar la función LM que está en R. Entonces, para eso voy a lo de siempre, llamar la librería ISLR. ¿Listo? Voy a llamar unos datos como ISLR, ISLR, y me voy a llamar unos datos que se llaman credit. ¿Listo? Y voy a ver qué es lo que tiene credit, así como una inspección visual de los datos. Entonces, lo que vemos aquí inicialmente es que pues hay un montón de variables. Entonces, toca escoger cuáles con las cuales que yo voy a trabajar. Vamos a trabajar como variable de interés. Nuestra, pongámosla acá arriba, Y va a ser, ouch, Y va a ser datos, signo pesos y pongámosle rating, ¿listo? Y nuestro X va a ser tranquilamente datos, signo pesos, llamémoslo balance, ¿listo? Entonces vamos a relacionar, fíjense, una variable continua con otra variable que toma valores numéricos y no categóricos como le habíamos trabajado en ANOVA. Entonces, bueno, creamos estas variables y como les había mencionado, esta función funciona de manera muy similar al AOV de ANOVA. Entonces, en vez de AOV es esta función LM que creo que corresponde al lineal model y lo único que necesita es entonces Y versus X, ¿listo? versus, versus X. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso y vamos a tener esta salida. Entonces lo siguiente que podemos hacer, tal cual como lo hicimos con R, con ANOVA, es obtener el summary de este modelo. ¿Esto qué nos va a decir? Algo de cierta manera muy similar a no. Nos va a arrojar las significancias eh, de los betas que estamos estimando. Entonces, fíjense, tenemos un modelo de regresión lineal, ¿cierto? En el cual queremos ver, responder la siguiente pregunta. ¿Son los coeficientes estimados significativos? Entonces, para eso tenemos que identificar un estadístico de prueba para el beta específico, o sea, para el beta 1, para el beta 0 específico, que me diga, bueno, bajo la hipótesis nula, ¿cuál? Pues que los alfa son iguales a 0, entonces yo rechazo o no rechazo esa prueba de hipótesis, ¿listo? Entonces, esa salida de summary me va a arrojar esta información que ya la vamos a inspeccionar. Primero, indaguemos un poco en cómo creamos ese estadístico de prueba para decir, bueno, el beta significativo no lo es y con eso entonces ya podemos ver esta salida un poco más clara. Entonces, fíjense, la pregunta es la siguiente, la prueba de hipótesis es la siguiente. Beta 1 es igual a 0, es decir, la variable no es significativa, es decir, no incluyo la variable x, porque fíjense, si beta 1 es igual a 0, pues es como si pues, el x no tuviera ninguna relevancia para que y cambie. No, no tiene ninguna importancia, ¿cierto? Entonces estamos indagando en eso. Y de lo contrario, el beta 1 es diferente de 0, o sea, la variable sí es significativa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a construir nuestro T para llegar a ese punto, nuestro estadístico de prueba para rechazar o no esa prueba de hipótesis nula. Para eso, pues hay unas ventajas, es que estamos nuestros betas están construidos a partir de unas variables que se distribuyen normal y por lo tanto la distribución muestral de los betas también es normal con una media y una varianza que sí toca definir. ¿Listo? En este caso, la media del beta 1 estimado es beta 1, el beta 1 el parámetro de la población y la varianza del beta 1 es esta fórmula extraña de acá que vamos a detallar un poco más. Ustedes van a darse cuenta de dónde sale cuando veamos regresión lineal múltiple. ¿Listo? Pero por ahora, entonces, la varianza del beta 1 corresponde al sigma cuadrado que les había mostrado acá arriba. Ese sigma cuadrado. ¿Listo? Sobre la
varianza de los X, tal cual como le habíamos también hecho en la clase pasada. La sumatoria de igual a n de xy menos x barra al cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense, es una relación sencilla para encontrar el valor esperado del beta 1 y la varianza del beta 1. ¿Listo? Este no lo conocemos, pero lo podemos estimar. Esto no lo conocemos, pero lo podemos estimar. ¿Cómo? Pues este lo podemos estimar a través del MSE, que ya les digo cómo, entonces también se saca. Bueno, para llegar a eso toca hacer una pequeña demostración que no la voy a hacer. Pues que finalmente lo que vamos a tener es lo que les acabo de decir. Eh, el, el valor esperado del beta 1 va a ser el beta 1, listo, el de la población, y su varianza va a provenir precisamente del MSE sobre la varianza de los X. Bueno, acá hay un jueguito de que normalmente yo les digo que los X, como les había comentado, es una variable, pero no le vamos a decir variable aleatoria, sino es una variable que toma unos valores de manera similar a un factor, ¿cierto? Pero aquí, bueno, pues toma muchos valores y entonces esa variable X va a ser tomada como una constante. Entonces, por eso digamos, para encontrar el valor, en la varianza de este beta 1, se agrupa todo este señor que tenemos acá y se deja solito el J. Fíjense que este WI que yo estoy definiendo acá corresponde a toda esta terminología de las X. Y entonces la varianza del beta 1 va a ser la sumatoria de los WI al cuadrado por la varianza de los Y. ¿Listo? Y eso entonces me va a corresponder a la sumatoria de los WI al cuadrado por sigma cuadrado. Y bueno, y esto arreglándolo, pues me queda simplemente como el MS sobre la varianza de los X. Digamos, si se podría detallar un poco más. Eh, Hay otras reglas para estos estimadores y que los hace supremamente eficientes. Es que son insesgados, ¿listo? Digamos, el valor esperado del beta 1 es beta 1, del beta 1 gorro es beta 1, entonces es insesgado. También son consistentes, también tienen mínima varianza dentro de toda la gama de estimadores que uno pueda encontrar para estos betas. Entonces, ellos funcionan muy bien. Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios, digamos, son como los mejores para relacionar entonces X y Y. ¿Listo? Esto tampoco voy a detallar mucho. Normalmente también se los pongo y no se los explico porque se confunden. Entonces prefiero como decirles, bueno, vamos a cumplir situaciones de insesgamiento, de consistencia, de suficiencia de esos estimadores para los valores de los parámetros de los betas. Bueno, eso es para el beta 1, ¿cierto? Para el beta 0 también vamos a tener que su valor esperado del beta gorro va a ser beta 0 y la varianza del beta 0 gorro va a ser esta cosa extraña de acá. Esta cosa extraña de acá, al igual que acá, tiene su procedimiento para sacarlo y lo vamos a ver quizás un poco más detallado en la parte eh, ¿cómo se llama esto? De regresión lineal múltiple. Ahí ya ustedes dirán, esto ya lo vi en algún lado y eso de algún lado pues sale precisamente cuando hagamos todo el cálculo de multiplicaciones de matrices inversas, traspuestas que ustedes irán haciendo y que finalmente pues nos llegaremos a estos términos para el beta 1, para el beta 0 y para cuantos betas tengamos dentro del modelo. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener también más adelante una matriz que se conoce como matriz de varianzas covarianzas de los betas, que a partir de esa matriz vamos a sacar una mano de información para nuestros cálculos. Entonces, pues nada, también vamos a calcular lo que es la varianza, la covarianza entre el beta 0 y el beta 1, que corresponde a menos sigma cuadrado x barra sobre la varianza de los x. Y bueno, entonces, conclusión, vamos a tener que los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios para la regresión lineal simple y bueno, y múltiple son estimadores insesgados y consistentes. Insesgados porque el valor esperado de esos estimados que nosotros tenemos van a corresponder al valor del beta poblacional
y consistentes porque a medida que, digamos, vamos ingresando más y más datos dentro de nuestra muestra, entonces, pues también este valor va a terminar convergiendo en el valor del parámetro de la población. Entonces, por eso que son tan interesantes. Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿y yo de dónde saco el sigma cuadrado? ¿Dónde lo estimamos? Entonces, el sigma cuadrado lo vamos a sacar de una fórmula que ustedes ya conocen bastante bien, que es el MSE. Entonces, sigma cuadrado gorrito, o sea, el estimador de la varianza es el MSE y este es igual a la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y yo cómo saco esta suma de cuadrados del error? Si nos acordamos acá arriba, yo lo que estoy haciendo es, toca subir harto, hasta acá. Entonces, esta suma de cuadrados, ¿yo cómo la obtengo? Pues fíjense, es el dato que yo observé que lo tengo, menos el que yo estoy prediciendo con mi modelo, que también lo tengo. Entonces, es como tener, pensémoslo así, primer dato y restarle el dato que yo predije con mi función de regresión lineal. Segundo dato observado y el de la regresión lineal. Y así para todos los datos. Los resto, los pongo al cuadrado y sumo todo eso y eso va a corresponder mi suma de cuadrados del error. ¿Listo? Entonces, digamos, de allí parte, pero también desde R lo podemos hacer súper sencillo. Los grados de libertad. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Pues entonces hagamos el mismo ejercicio que hacíamos en ANOVA. Abramos esta ecuación como la tenemos acá y comencemos a pensar. Bueno, Y'is, ¿cuántos Y'is tengo? Bueno, pues tengo n datos, ¿cierto? Entonces voy a tener n Y'is. Entonces, n va acá. ¿Cuántos estimadores yo estimé? Entonces, el beta 1, beta 0 es 1 y el beta 1 es otro. Entonces, tengo dos estimadores. Entonces, aquí iría menos 2, ¿vale? Entonces, eso es importante, porque más adelante esto se nos va a crecer y entonces vamos a tener en cuenta eso. ¿Cuál va a ser el beta 1? O sea, prácticamente cuántos parámetros o coeficientes o betas vamos a tener aquí. Entonces, este 2 nos va a ir cambiando dependiendo de cuántos betas tengamos. Con eso, entonces fíjense, ya tenemos el beta 1 calculado a través de los mínimos cuadrados ordinarios y tenemos un estimador del sigma cuadrado, que es el MSE. Con eso entonces ya podemos montar tranquilamente la varianza del beta 1 y pues el valor esperado del beta 1 y lo mismo para el beta 0 y la varianza del beta 0. Con eso entonces ya me puedo responder este tipo de preguntas. ¿Es la variable X eh, ¿es la variable X relevante o no relevante para explicar el comportamiento de Y? En otras palabras, ¿es el coeficiente igual a cero? ¿Cierto? Entonces, ¿incluyo o no incluyo esa variable? ¿Por qué? Porque pues el coeficiente me puede dar cero, entonces pues si yo lo incluyo, pues estoy diciendo, pues, o sea, no estoy concluyendo nada, estoy concluyendo erróneamente. ¿Listo? Entonces, para eso construimos ahora sí nuestro T. Nuestro T va a ser de la siguiente manera. Esperen aquí, acá está. Esta es nuestra prueba de hipótesis, ¿listo? Que es la que trabajamos ahorita. Si el beta 1 es igual a cero, variable no significativo, y si el beta 1 es diferente de cero, variable sí significativo. Nuestro T va a decir, bueno, el valor de mi parámetro sobre la desviación estándar de mi parámetro, ¿listo? Y pues esto se va a distribuir como una T con unos grados de libertad que ya logramos identificar, que es el número de datos menos el número de parámetros que yo tenga en mi función de regresión lineal. Con eso, entonces ahora sí nos podemos ir acá más tranquilamente. Entonces, fíjense lo que nos dice la salida de R. R llega y nos dice nuevamente lo que hicimos, bueno, cargar los datos, inspeccionarlos, fijar dos variables, una como la independiente y otra como la dependiente, y hacer el summary de la función LM, Y, X. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esta salida? Esta salida nos dice lo siguiente. Dice, bueno, usted llamó esta función. ¿Listo? Los residuales, que los vamos a trabajar aquí un poco más, los vamos a ir explicando poco a poco, pero bueno, esto de cierta manera es como qué tan bien están ajustados mis valores a los que yo estoy observando.
¿Listo? Entonces la intención es que estén centrados en cero y que no haya ningún tipo de desviación. Aquí me parece que sí hay un poco de desviación porque hay unos de menos 6, pero bueno, eso ya lo vamos a ver también más adelante. Los coeficientes. Entonces, ahora lo que nos interesa, el beta cero. Entonces, del beta cero que nos está diciendo que el valor estimado del beta cero es 2 por 10 a la 2, o sea, 200, ¿cierto? Y el X, o sea, balance, es 2,9 por 10 a la menos 1, o sea, 0,29. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría mi modelo? Mi modelo quedaría de la siguiente manera. Y igual a 200, digamos, más 0,29 por el X1, por el X, ¿cierto? Entonces, así estaría formulado mi modelo de regresión lineal. Estos son los estimados, son los coeficientes o las estimaciones que se hacen de los betas en esta primera columna. En la segunda columna me dicen el error estándar, es decir, este error estándar para cada uno de estos betas. Entonces es para el beta 0 es de 5,9 y para el X o el beta 1, perdón, es de casi eh, eh, 8,5 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Con eso entonces, ¿qué hago? Pues R lo que hizo fue dividir este beta, o sea, este beta sobre la raíz estándar, sobre el error estándar de ese beta. Entonces va a calcular el t, que es lo que entonces yo voy a encontrar acá en la siguiente columna, que es esta que dice t-value. Entonces t-value va a ser el estadístico de prueba. Este va a ser el estadístico de prueba. 34,55 y 34,18. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa? Pues luego, ¿qué pasa? Entonces, R lo que hace es sacar el p-valor de este estadístico de prueba. El p-valor para este estadístico de prueba 34,55, pues es menor a 2,16. Y el p-valor del otro también es menor a 2 por 10 a la menos 16. ¿Listo? Entonces, nuevamente, códigos de significancia de R. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay tres asteriscos. Yo me paro aquí donde hay tres asteriscos y eso quiere decir que entre una significancia entre el 0 y el 0,001, yo puedo rechazar mi prueba de hipótesis o con una significancia menor al 0,001, yo puedo rechazar la prueba de hipótesis. ¿Listo? Con eso, entonces ya puedo decir, vea, mi beta o mi variable X sí influye. Es pequeñito, el cambio es pequeñito, pero sí está influyendo. ¿Por qué? Pues acabo de corroborar estadísticamente con una T. Acabo de decir que mi X, que sí debo incluir mi X, que mi beta tiene un valor diferente de cero. Es pequeño, pero es significativo. ¿Listo? ¿Listo con eso? ¿Listo con eso o no listo con eso? Listo. Vale. Si quieren, hagamos un intento. A ver, tenemos, estos son los datos, venga, los ponemos un poco más pequeños, vamos a meter un poco más grandes. Y porfa, entonces, tomando como variable de interés el rating, otra vez esta que tenemos acá arriba de JRating, ahora nuestra variable de explicativa, nuestra variable X, va a ser, a ver, va a ser el income. ¿Listo? Entonces, porfa, díganme si es significativo o no es significativo esa variable. O bueno, ese beta, ese beta. Entonces, Y va a ser nuevamente, ¿quién? Rating. Y X va a ser, entonces, income. Entonces, por coméntenme eh, si es significativo o no ese beta.
Entonces, para este caso, vamos a tener income, ¿cierto? O sea, vamos a tener nuestro y, nuestro x, y vamos a hacer la regresión de y versus x, que es la que está acá, y pues de una vez summary para sacar como todo el contenido que pueda traer este comando. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja? Nuevamente, lo que llamé de los residuales, los coeficientes. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué dirían? ¿Es significativo o no lo es? El beta uno. Exacto, significativo. Muy bien. ¿Por qué? Nuevamente, R nos está dando toda la información. Nos está diciendo, este es el beta uno con un valor de 3,47. Este es el error estándar de ese beta. Este es el T, que es la razón entre la estimación y el error estándar. Y este es el p-valor. ¿Listo? Y el código de significancia me está diciendo que hay 3 asteriscos, o sea que yo puedo rechazar la hipótesis nula con un alfa del 0,001. ¿Listo? Entonces, con eso llegamos al punto que ya podemos decir si incluyo o no incluyo una variable. Más adelante vamos a ver que cómo esto se pone un poco más de complejo, pero ya hay de cierta manera métodos que a uno le facilitan la vida como para encontrar con qué variable se queda en el modelo. Bueno, después aparece el error estándar, el error estándar de los residuales, que este creo que corresponde al MSE, ya lo chequeamos. Luego van a aparecer dos métricas muy importantes que vamos a trabajar también más adelante, que es, digamos, yo creo un modelo y Pepito crea otro modelo, pero entre los dos, ¿cuál es el mejor modelo para explicar la variable y? Fíjense que acabamos de relacionar la variable y con dos variables, con income y con rating, modelos individuales. Entonces, ¿cuál modelo explica mejor eh, la variable y? Entonces, más adelante vamos a usar dos métricas que se conocen como R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Listo? Y después, de cierta manera, también vamos a ver cuando tenemos muchas X's y nos queremos preguntar de manera general, ¿será que incluyo todas esas X's o será que no las incluyo? Entonces ahí vamos a usar una prueba de ANOVA. ¿Listo? Bueno, quiero hacer este, que no recuerdo qué era lo que me sacaba. LM de Y contra X. Y vamos a hacer summary. Entonces, sí, este lo que nos saca, eh, sí, este lo que nos saca, entonces es nuevamente una prueba de significancia del modelo como tal. Y aquí no me cuadra este valor. SQRT de 8969. Ah, ok, fíjense. Entonces, que sí, siempre he tenido duda de este valor. Este valor que ven acá, el residual estándar error, que nos dice 94,71, es la raíz del MS. Listo, es que algunas lo pusieron en un parcial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta es la raíz del MS. Entonces, si necesito el MS, pongo el valor, si me dan este, entonces pongo 94,94 al cuadrado. Y ese va a ser mi MS. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso puedo hacerle la ANOVA. Y más adelante, entonces, también podemos responder este otro tipo de preguntas. ¿El valor medio de Y toma un valor particular dado cierto valor de X? En otras palabras, ¿será que Y va a tomar un valor igual a, no sé, a teta sub 0 cuando X toma un valor? O en otras palabras, si digamos, si yo gano, si el income es de 30, ¿será que Y va a valer 300? Es lo que nos podemos también preguntar. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a tener que también sacar, pues, un estadístico de prueba y la varianza para
para digamos, el valor que yo estoy calculando. Entonces, fíjense, vamos a tener que el valor esperado del y dado x va a ser el que, pues, dado por esta función de regresión lineal que nosotros estimamos, ¿cierto? Entonces, si me dicen si el income vale 330, entonces aquí yo voy a poner 30 y ese valor, pues, va a ser el que tome y, ¿listo? Y aparte de eso, entonces voy a calcular la varianza de este señor. ¿Listo? ¿Qué va a ser igual a qué? Pues a la varianza del beta cero más la varianza de este señor, que finalmente va a ser x al cuadrado por la varianza del beta uno más dos veces la covarianza entre este y este señor, que finalmente queda resumido como x por la covarianza del beta cero más del beta uno. Ahí es porque yo les decía ahorita esa fórmula de la covarianza. ¿Listo? Entonces, esta covarianza viene a entrar acá para calcular la varianza digamos, del valor que yo estoy calculando para esa función de regresión lineal. ¿Qué hago con todo eso? Pues bueno, pongo a prueba mi prueba de hipótesis. ¿Qué dice? ¿Será que el valor que tome, el valor esperado del y dado x va a ser igual a un valor particular o no va a ser igual a ese valor particular? Para eso, pues nuevamente vamos a calcular el t, listo. Esto sí ya toca hacer un poquito más manual. Y con eso, entonces podemos decidir si rechazo o no, dado que estamos parados en la prueba de hipótesis null. Si digamos es para mirar si se cumple un valor específico o no. Bueno, entonces aquí, digamos, podemos responder esos dos tipos de preguntas. ¿Listo? Ahora bien, ahora viene algo muy importante. Y es una partición de la estadística de dos ramas. Una parte de la estadística que hemos intentado ver en el curso, que es la inferencia paramétrica, o, o bueno, sí, esta estadística inferencial y la estadística predictiva. ¿Listo? Hemos estado ahí como parados más que todo en la inferencial, donde hacemos pues unas pruebas de hipótesis y todo el cuento, y que miramos que con esas pruebas de hipótesis podemos saber cómo es la población, los parámetros y todo ese cuento. Pero aparte de eso, en la predictiva, yo puedo decir si un individuo va a tener cierto valor puntual. Ahí sí ya una persona con un nombre, con una identidad, le vamos a decir, vea, si sus características son estas, entonces el valor que va a tomar la variable interés va a ser tanto. ¿Listo? Entonces yo puedo usar mi valor, mi función de regresión lineal para predecir sobre individuos específicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo hago sobre individuos específicos, pues esos individuos van a traer más variabilidad, porque mi modelo no está entendiendo la variabilidad de ese sujeto, sino está entendiendo la variabilidad como de toda la población. Entonces, va a tener más ruido, va a tener más incertidumbre este modelo la predicción que yo haga sobre un individuo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora, ya hablamos un poco digamos, de todo este cuento inferencial. Vamos a usar nuestro modelo para hacer predicciones. Es finalmente lo que les quiero decir. O sea, vamos a usar nuestro modelo para cuando me digan, vean, se creó un modelo, tal cual como tenemos aquí, en el que si el que está definido de esta manera, y igual a de 197 más 3.47 por x, ¿cierto? Ese va a ser mi modelo de regresión lineal. ¿Yo qué estoy diciendo? Que si digamos este valor X toma un valor de 200, entonces yo puedo decir, vea, para la población va a haber un valor promedio de tanto, ¿cierto? Entonces digamos, si yo calculo esto, pues el valor de Y va a ser 891, ¿listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que alguien me dice, ese valor es para una persona puntual, o sea, una persona con nombre, imagínense una persona que Pepito, ¿cierto? Entonces Pepito va a tener un ingreso de 200. Entonces yo quiero saber cuál es su rating. Este valor también me va a dar 891, pero
el rango en el que se va a mover el valor que yo estoy calculando va a ser mucho mayor. ¿A qué voy? A que el intervalo que yo cree para esta persona para conocer la incertidumbre de su valor, de su medida, va a ser mucho mayor. Entonces aquí viene un concepto nuevo que se conoce como el intervalo de predicción. Pero para eso hablemos primero de lo que ya sabemos. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza es para la media de Y, o sea, el comportamiento del parámetro de la población, dentro de qué rango lo voy a encontrar con mis valores estimados, ¿cierto? Y para eso pues sabemos usar nuestra fórmula de que tenemos el valor del parámetro de la estimación que yo estoy haciendo y lo ajusto con unos límites superior e inferior para que yo pueda, digamos, calcular con una confianza en qué valor, entre qué rango de valores van a estar pues ese parámetro como tal. ¿Listo? Pero el intervalo de predicción lo voy a hacer específicamente para un individuo. Entonces, si me dicen, tengo el modelo tal y le estoy presentando el caso para un individuo específico que tiene nombre, que está para ahí al frente de uno y le están diciendo, bueno, ¿me va a prestar plata o no me va a prestar plata y cuánto me va a prestar? Entonces yo tengo que evaluar su intervalo de predicción. O sea, hago la predicción y dentro de qué rango va a estar su valor. ¿Listo? Como es para una sola persona nuevamente, entonces mi modelo no va a entender, digamos, toda la variabilidad de ese individuo, que traiga otras cosas de más que yo no estoy contemplando en mi modelo. Entonces va a tener más incertidumbre. Esa incertidumbre yo se la agrego acá. Fíjense que estas dos ecuaciones son muy similares, o sea, prácticamente tienen todos los términos iguales, pero lo que cambia en el intervalo de predicción es que estoy incluyendo esa incertidumbre de más que puede traer el individuo. Entonces, fíjense, estoy aquí haciendo la varianza del valor que yo estoy calculando, pero aquí estoy haciendo la varianza de ese valor que yo estoy calculando más el MSE. Entonces, en eso, digamos, radica el intervalo de predicción, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es para la media de la población. Entonces, yo hago el intervalo de confianza y yo digo, vea, para el valor puntual para el valor que yo estoy calculando para los individuos de la población va a estar dentro de este rango, ¿cierto? Estamos hablando de la población. No estoy diciendo Pepito, Menguanito, no, es de la población. Pero cuando hago el intervalo de predicción, ahí sí estoy hablando de un personaje en particular. Y ese personaje en particular, pues me trae más ruido. Y mi modelo no entiende, o sea, mi modelo no está construido para entender específicamente a Pepito. Entonces, por eso Pepito va, va a traerme mayor incertidumbre en la predicción que yo estoy haciendo para ese sujeto. Entonces, por eso incluyo ese grado de incertidumbre dentro de mis cálculos. Y pues cuando yo vaya a calcular estos dos señores, ¿cierto? Pues me voy a encontrar que el intervalo de predicción va a ser mucho más ancho que el de confianza. ¿Listo? Entonces fíjense aquí, bueno, esta es la regresión lineal que se plantea, la línea recta que va en la mitad. El intervalo de confianza para cada uno de los puntos son esta línea negra que se ve así toda ondulada, curva, y los intervalos de predicción va a ser pues más anchos para casos específicos de los individuos. ¿Listo? ¿Esto cómo se hace en R? Esto también R1 llega y le hace de todo. Aquí normalmente más de uno se sorprende, pero bueno. Eh, Para hacer una predicción, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a llamar a este señor modelo. ¿Listo? Entonces aquí, modelo. X va a valer. ¿Cómo es que funcionaba esto? No me acuerdo. Ah, bueno, sí, no, no hay necesidad. El intervalo de predicción funciona igual que el intervalo de confianza, pero solo cambia una cosa. Acá.
Entonces, ¿cómo funciona esto? El intervalo de confianza funciona con esta ecuación. Entonces vamos a tener la función predict. Vamos a tener que el primer término objeto va a ser el nombre del modelo que nosotros creamos, o sea, está acá arriba. El intervalo que nos estamos solicitando para este caso es el intervalo de confianza y queremos un nivel de confianza del 95%. Entonces lo calculamos. ¿Qué pasó? Ya. Y vamos a ver los valores puntuales del intervalo de confianza. Entonces, bueno, usted lo calcula para cada uno de los puntos. Pongámosle acá new data, x0, x0. Listo. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? ¿Por qué me salió todo este chorrero de valores? Porque yo le dije, hágame un intervalo de confianza. Ya. Pero entonces él dice, ¿para quién? Como no me dice para quién, entonces lo hace para cada uno de los puntos que yo tengo en mi matriz de datos originales. O sea, para cada uno de mis yes. ¿Listo? Entonces por eso me sale todo ese chorrero de números. Entonces él me hace un intervalo de confianza para cada uno de estos valores. Y aquí, ¿yo qué fue lo que hice? Le dije, bueno, hágame un intervalo de confianza para un, un valor nuevo. ¿Cuál es el valor nuevo? 7. O sea, es como si yo me estuviera preguntando cuál va a ser el intervalo de confianza de una persona que tiene de income 700, digamos. Entonces, él me va a hacer el cálculo. Entonces, nuevamente, hago, fíjense, lleno todo esto igual, el modelo que quiero un intervalo de confianza, el 95%, y le pongo new data, que es diciéndole, vea, esto es el nuevo dato que quiero que le haga el intervalo de confianza, pues es este, ¿cierto? Aquí importante, creo un data frame con el nombre de la variable. Si el nombre de mi variable es nombre de variable, tengo que poner ese nombre exactamente, si no, R no lo identifica bien. Y el valor que quiero que me prediga. ¿Listo? 700. Entonces, nuevamente, ejecuto y chequeo. Entonces, el que me está diciendo acá, me está diciendo que él con el modelo que yo le estoy entregando, con este modelo que yo le estoy entregando, él reemplazó el valor de 700 en este modelo y calculó el valor de Y. Ese valor de Y es 2629. ¿Listo? Calculó todo el resto. ¿Qué es todo el resto? Pues todo este resto. Todo este resto. Fue y buscó en las tablas, calculó las varianzas, cómo la calculó, pues hizo la varianza del beta cero por x al cuadrado por la varianza del beta 1 más dos veces la x, la covarianza de la varianza del beta cero beta uno y le restó eso a esto y le sumó lo que le haya dado a esto. Entonces nos da el límite inferior y el límite superior. Entonces, para nuestro intervalo de confianza, para este valor, para la población, está entre 2629. Entre estos valores, entre estos valores. Y si mi pregunta es más dirigida a el intervalo de predicción, entonces aquí yo simplemente cambio esta predicción, cambio el nombre del objeto y lo reviso. IP. Entonces, fíjense, es el mismo valor estimado, ¿cierto? Porque se usa la misma función de regresión lineal en los mismos 700 que yo estoy intentando predecir, pero esto sí es para un individuo. Entonces, para ese individuo que gana 700, entonces este va a ser el rango en el que se va a encontrar el valor que se le pueda prestar a esa persona, entre 2375 y 2884. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, finalmente se hace con estos intervalos de confianza y de predicción. ¿Está allí claro o no? ¿Qué, digamos, lo que toca recordar de diferencia entre intervalo de predicción y de confianza? Es que el de predicción es para una persona en particular y el de confianza es para la población en general. ¿Listo? El de predicción trae ese término adicional del MSE, es porque mi modelo no está creado específicamente para para esa persona, sino es para la población. Entonces, para una persona, pues van a haber variables que yo no estoy contemplando,
O sea, yo no estoy creando el modelo para esa persona, entonces pues finalmente me va a traer todos estos inconvenientes de mayor incertidumbre. Este fue un problema que yo entregaba cuando no había pandemia y yo entregaba unas hojitas. Entonces, bueno, viene y reza así este problema. Un modelo muy usado en arqueología y medicina forense busca predecir la estatura a través de restos. Se busca relacionar la estatura en centímetros con la longitud de la tibia. De una muestra de 30 personas se obtiene lo siguiente. Entonces, imagínense lo siguiente. Se tienen varias tibias, ¿cierto? Varios huesos de tibias. Se mide la longitud de esa tibia y se calcula cuál podría ser la estatura entonces de estas personas. Se obtiene un modelo de regresión lineal. Aquí, digamos, ya nos dicen, bueno, el beta 1 es este, el beta 0 es este, aparte de eso me dan las medias, aparte de las X, aparte de eso me dan esta relación que es el valor que yo observé menos el valor que yo calculé con mi modelo de regresión lineal, esto al cuadrado, la sumatoria de todo esto, que me dio esto, y el SSX, o la varianza entre las X, que me da 203.74. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es el mejor estimador de la varianza? Entonces, bueno, para eso yo tengo que saber que el mejor estimador de la varianza es el MSE, ¿cierto? Ya lo hemos dicho desde ANOVA y lo estamos repitiendo nuevamente aquí, no ha cambiado nada, el MSE sigue siendo el mejor estimador de la varianza. Pero ¿cómo lo calculo? Pues recordemos que el MSE es la relación entre la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. ¿Qué nos dieron de información? Pues nos dieron la suma de cuadrados del error. Fíjense que nos están dando la diferencia entre el valor que yo observé menos el valor que yo estimé con mi modelo de regresión lineal. Y pues, bueno, toda esa sumatoria me dio tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace falta? Los grados de libertad. Entonces, nuevamente, ¿cuántos datos tengo? 30. ¿Cuántos betas yo calculé? 1, 2. Entonces es 30 menos 2. Entonces los grados de libertad son 28. 30 menos 2, 28. ¿Listo? Con eso entonces ya calculo mi MSE, que es, no lo calculé allí, pero bueno. Ahora me dicen, este me lo voy a saltar. Es significativo el modelo de regresión lineal porque aquí se me confunden un poco. Entonces prefiero tratarlo cuando lo veamos, cuando tengamos más X o más variables explicativas. Pero esta pregunta, en este caso regresión lineal, simple, es igual a la pregunta 3. O sea, la pregunta 2 y la pregunta 3, en el caso del modelo de regresión lineal simple, son iguales. ¿Es significativa la pendiente del modelo? En otras palabras, me están preguntando que si mi beta 1 es igual a 0. ¿Qué es lo que acabamos de desarrollar ahorita? Entonces, que el valor esperado, que el beta, que no sé qué, que sí sé cuánto. Entonces, ¿qué necesito para construir esto? Necesito mi estadístico de prueba. ¿Cómo lo construyo? Necesito mi beta 1 estimado, acá está, y necesito la, la raíz de la varianza de ese beta 1, que la fórmula, me acuerdo allá arriba que era un poco extraña, pero es calculable, ¿cierto? Esta varianza, entonces, es el mejor estimador de la, o bueno, el sigma cuadrado, este señor, es el sigma cuadrado sobre la varianza de las X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, aquí está. La varianza del beta 1 es sigma cuadrado sobre la varianza de los X. Este lo acabo de calcular, que me lo traigo de acá. Y este ya me lo dieron, 203 punto tanto. Entonces, este valor lo tengo acá. Calculo esto, ¿cierto? Eso me da 8.18. Me voy a R, digo, bueno, PT, es PT, no me acuerdo. PT 8.18, 38, ¿cierto? Grados de libertad 28, con la derecha falso. Y me da un p-valor de 3.289. Entonces ahí yo digo, mi alfa, mi significante es de 0.05. Ese alfa es menor, o bueno, pongámoslo mejor así. El p-valor es menor al 0.05. Ah, menor.
¿Menor al 0,05? Sí, sí es menor. Entonces, ¿qué pasa cuando es menor? Pues que puedo rechazar mi prueba de hipótesis. ¿Cuál prueba de hipótesis? Pues esta prueba de hipótesis de acá arriba. O sea, tengo evidencia suficiente para decir que beta 1 es diferente de 0. Tengo evidencia suficiente para decir que se debe incluir esta variable. ¿Cuál variable? La de bueno, la de la tibia. ¿Qué otra cosa podría decir? Que mi modelo es significativo, porque pues, bueno, solo tiene una X, pero bueno, ya lo vemos también más adelante. ¿Listo? Ay, yo metí la pata. Ah, no, mentira. No, 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 está bien, está bien. Es que sí, sí, sí. Aquí lo hice fue con QT. Bueno, esa es la otra forma, ¿no? Entonces buscar el QT, que es la significancia 0,05, porque tenemos las dos colas, los grados de libertad 28 y lower tail false. Y pues ese valor nos da 2,04. Y pues 8,18 es mayor que 2,4. Luego nos dicen, ¿debe ser usado el intercepto en el modelo? Entonces, bueno, aquí esta pregunta sí es interesante porque aquí les explico algo. Nos están preguntando esto, que si el beta cero es igual a, a cero o de lo contrario no lo es. Entonces tenemos que hacer lo mismo, calcular el estadístico de prueba y determinar si calcular nuestra varianza, que viene de esta fórmula extraña, pero nuevamente les digo que lo vamos a ver en su momento también en regresión lineal múltiple, un poco más claro de dónde sale todo este cuento. Todo eso, entonces simplemente es número de datos 30 porque ya no lo dieron, x al cuadrado, la barra ya también no lo dieron, el sxx también ya no lo dieron, entonces simplemente reemplazar, calcular y calcular el valor de este señor, que nos da menos 0,6048. Nuevamente, si yo lo comparo contra mi punto crítico, que es 2,04, entonces, ¿qué puedo decir? Que no puedo rechazar mi prueba de hipótesis. ¿Por qué? Pues porque este señor de lejos está de ser mayor a este 2,04, ¿cierto? O sea, no está ni por la esquina de ser mayor a este valor. Entonces, no puedo rechazar beta cero. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿Quito esa variable? ¿Quito ese beta cero de mi modelo o lo dejo? Entonces, bueno, lo recomendable aquí es dejar el beta cero a pesar de que no sea significativo. Y es extraño, fíjense, porque beta cero, ¿qué me representa? Beta cero me está diciendo que este es el valor que toma, lo voy a poner en términos del problema. Esta es la altura que tiene una persona, ¿cierto? Eh, cuando, cuando tiene una tibia, una longitud de tibia de cero. Suena extraño, ¿cierto? O sea, una tibia de dimensiones de cero. Y entonces si esa persona tiene una tibia de cero, su estatura va a ser de -12. Suena un poco extraño en el contexto. En algunos casos, el beta cero no tiene interpretación como tal, sino simplemente es como un ajuste de la función para que pueda ajustarse bien en los datos, para que, bueno, también los betas correspondan a, a lo que les había comentado también originalmente, que sean insesgados, consistentes y todo este cuento, ¿listo? Entonces, este se queda a pesar de que no sea significativo, ¿cierto? Se pierde su interpretación y se debe dejar porque métricas como el R cuadrado o el R cuadrado ajustado que vamos a ver más adelante pierden validez si quitamos el beta cero. Entonces el beta cero es como un anclaje ahí para que nos funcionen las cosas. Entonces lo dejamos a pesar de que no tengo una interpretación como tal en el modelo de regresión. ¿Listo? ¿Hasta allí todo claro? Súper, súper, me alegra. Bueno, hay otros temas adicionales como tal, que es como, bueno, que no vale cero, sino vale 4,5. Entonces, pues en ese caso el principio viene siendo igual, ¿cierto? Sino que en vez de aquí restar cero, pues resto el 4,5. Señora, cuéntame, Sofía. Sí, siempre que el beta cero sea como que de no significativo, siempre lo debemos dejar. En este caso, para el beta cero, sí, o sea, si no es significativo, dejémoslo, ¿cierto? Si este beta
el beta 1 nos dio no significativo, entonces ahí sí pues eh, evaluemos en quitar, ¿cierto? Porque digamos esa es la variable X con la que queremos entender la variable Y, pero en verdad no está siendo significativo, entonces pues no estamos explicando nada. Entonces sí ese sí se puede sacar y uno tiene garantía estadística de que lo puede sacar. Este, como les comento, pues es bueno dejarlo, dado pues por lo que les comento de las métricas que se van a trabajar también más adelante. Pero hay algunos modelos que exactamente quitan esta variable, esta, eh, este beta cero, lo quita. Y pero entonces tienen que trabajar sobre otros supuestos y sobre otras cosas, pues que ya es contexto específico, sobre todo en economía. Entonces ya son casos específicos. Pero en general sí les recomiendo que den el beta cero. No hace daño. Bueno, eh, ahora este punto que también ya lo trabajamos. Entonces ustedes van por la calle, van por su patio, se encuentran una tibia, ¿cierto? Y esa tibia mide 40 centímetros. Y ustedes en vez de preguntarse por qué es una tibia ahí, lo usan es para su modelo de regresión lineal. Entonces dicen, bueno, mide 40 centímetros. Entonces usan este modelo para predecir el valor esperado de la estatura de la persona que era, sí, casual, la estatura de esa persona que pues encontraron la tibia, ¿cierto? Entonces, esto ya es también relativamente fácil. De hecho, es simplemente reemplazar. ¿Sobre qué? Sobre la función de regresión lineal que yo acabo de estimar. Fíjense. Entonces, el valor esperado de Y, dado que X toma un valor de 40 centímetros, es igual a menos 12,26 más 3,92 por 40. ¿Listo? Eso me da 144,54. ¿Qué más nos preguntan? Predecir el valor. Ok, es el predecir el valor. Entonces, esta es la respuesta. Así de sencillo. Que también fue, de hecho, lo que hicimos acá. Que me dicen, bueno, yo quiero saber ni siquiera un intervalo de predicción. Yo simplemente quiero saber la predicción como tal. Ya, ahí está. Que esto no, oigan, sí funciona así. 200. No, no funciona así. Eso es lo cansón. Toca ponerlo en un data frame. 200x igual data frame. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Voy a usar mi modelo de regresión lineal, ¿cierto? ¿Para qué? Para predecir. ¿Predecir qué? Eh, ¿qué valor va a tomar Y si mi variable X toma un valor de 200? ¿Listo? Ok, profe, y es ese valor porque estoy haciendo una regresión con las medias, ¿no? Sí, sí, o sea, originalmente lo que se pasa en regresión lineal es que estamos haciendo una aproximación sobre las medias de la población, sino no va a ser como un valor específico y puntual de que todos van a tomar el valor de 892, sino que la media de esa población va a ser 892. Sí, digamos, no va a ser como un valor tan exacto sobre las personas, sino que pues va a tener su gran incertidumbre que pues que también se lo va a dar el intervalo de confianza. Eh, Listo, entonces allí funciona eso. Para el parcial finalmente también no les va a pedir que hagan esto. Entonces esto también lo van a tener que terminar haciendo es estimando, haciendo los cálculos tal cual como lo hicimos acá. Entonces aquí 144 más o menos, buscar este valor en las tablas, buscar este valor o calcular lo que ya lo hicimos y calcular este valor que pues finalmente también nos lo pueden dar o simplemente nosotros lo podemos calcular a través de las fórmulas. Fíjense que tranquilamente podemos usarlo, calcularlo a través de las fórmulas. Y entonces, finalmente vamos a encontrar que, bueno, va a ser ese valor y a ver dónde está. Acá está. Entonces, para esta situación, eh, digamos, para ese individuo en específico, ¿cierto? Que es de 40 centímetros, su tibia, su estatura va a estar entre 62,61 y 226,46. Si hiciéramos un intervalo de confianza,
ese rango sería más pequeño porque estaríamos hablando de la población, o sea, como un promedio general de qué es lo que va a pasar en la población. ¿Listo? Entonces, bueno, eso digamos es lo que finalmente también hacemos con nuestro modelo de regresión lineal, que entonces para, eh, se me fue, para poder explicar, para poder interpretar el modelo, ¿cierto? Y para poder predecir. Pero para poder entender o interpretar el modelo, primero tengo que también entender o calcular si esos betas son significativos o no, porque puede que lo interprete y después me digan, ay, pero vea, el beta era no significativo y estamos interpretando cosas que no son, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos, funciona lo que acabamos de hacer hoy. Para mirar en que si esos valores, si esos betas, si esos X que yo estoy incluyendo son significativos o no. Más adelante, entonces vamos a ver que vamos a incluir más X y pues vamos a mirar si en general incluyo toda esa mano de X o si dejo algunos de ellos o cómo voy metiendo y sacando X para obtener el mejor modelo. Esos temas he visto que les gusta bastante la de la selección de modelos porque pues sí es interesante en algunos puntos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud para el parcial, entonces nuevamente me escriban, porfa.